Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica Bali. Bali es el arte de tejer con los dedos, absolutamente con los dedos. No utilizamos otra herramienta más que los dedos para tejerlo. Y bueno, como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar esta pulsera vamos a utilizar los siguientes materiales: alambres de cobre color fucsia, calibre 30 y color plata, calibre 28, una llave para pulsera, dos capuchones, un palito de tejer número 5, alicate de corte y alicates de presión. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 30, color fucsia. Y por acá tengo un palito de tejer número 5. Entonces realizamos nuestro rulito presionando bien. Vamos a realizar una cantidad razonable para iniciar nuestra labor. Bueno, acá ya avancé un poco mi rulito y nos vamos a desprender momentáneamente del palito. Esto lo vamos a tener a la mano porque vamos a necesitar, a medida de que vayamos avanzando nuestro tejido, vamos a necesitar más rulito. Entonces se queda acá nomás a la mano. Y bueno, ahora que tenemos esto, lo abrimos y ahora lo aplanamos. Vamos aplanando nuestro rulito y lo vamos abriendo, aplanando y abriendo. Aplanamos y lo abrimos. Una vez que ya hayamos aplanado nuestro rulito, comenzaremos nuestra labor. Esta parte de acá es la parte cargada del rulito y esta es la parte liviana. Esta parte es cargada porque acá se van uniendo las es. Bueno, entonces ahora contamos 10 es o eslabones. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces ponemos esta parte cargada, va por fuera y giramos, hacemos un circulito porque vamos a hacer un tejido tubular. Entonces unimos el número 11 con el número 1, este con este, y lo hacemos de la siguiente manera. Recuerdan, esta es la parte cargada y esta parte liviana. Con la parte liviana vamos a entrar así y vamos a encastrar nuestro primer eslabón y lo aseguramos de esta manera, presionando. Presionamos acá. Luego entramos a los siguientes eslabones. Entramos, presionamos. Lo voy a abrir un poco para que se note mejor el trabajo, así. Luego entramos al otro y luego al otro. Así, uno a uno, vamos colocando nuestros eslabones. En esta parte es un poquitito más dificultoso porque estamos iniciando.
Luego ya esto es muy sencillo. Entramos acá y presionamos. No olviden de presionar. Siempre tenemos que presionar. Este trabajo es enteramente realizado con los dedos, ¿no? Solamente acá utilizamos la herramienta para hacer los rulitos, pero después es totalmente a mano. Entramos, acá entramos y aseguramos. Siempre entramos, deslizamos y aseguramos. Entramos nuevamente y aseguramos. Acá ya llegué a la primera fila. Ya hice mi primera vuelta. Entramos y aseguramos. Acomodamos acá bien. Entramos y aseguramos. Yo estoy trabajando abierto para que vean, pero realmente esto es tubular, ¿no? Después lo voy a acomodar bien. Entramos y acá presionamos, aseguramos. Nuevamente entramos y aseguramos. Entonces acá quiero que lo vean en forma tubular. Estoy trabajando así para que sea más didáctico, pero realmente debemos trabajarlo así. Y ya voy a empezar a trabajar de esta manera. Acá se me achica, acomodo y entramos con el trabajo de encastrar nuestros eslabones o es. Acá se achica un poco, estiramos. Este trabajito es solamente hecho con los dedos. Y vamos viendo esto. Vamos entrando acá y deslizamos. Entonces yo continúo realizando la misma labor. Bueno, acá ya tengo un paso más avanzado, pero me estoy quedando ya sin rulito. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi palito y empiezo a realizar el rulito. Lo traigo hasta por acá para que sea más fácil para mí y empiezo acá a hacer el rulito. Y así hacemos una cantidad considerable nuevamente para avanzar nuestro tejido. Yo me quedo haciendo mi rulito. Una vez que ya hice mi rulito, lo estiré y lo aplané. Sigo trabajando y quería comentarles que a estas alturas, a este punto del trabajo, ya es mucho más fácil entrar con tres o dos eslabones a la vez. Vamos a poner estos tres de acá. Entramos con los tres, 1, 2 y 3. Acá, acá y acá. Y presionamos. Entonces se nos facilita el trabajo porque ya entramos de 2, acá entramos con 2 y avanzamos más rápido. Acá nuevamente entramos con 2, con 2 a la vez. Entonces seguimos avanzando. Yo voy a realizar una pulsera estándar de 17 centímetros. Entonces yo continúo. Acá tengo un paso más adelantado, solamente para hacer un repaso y recordar cómo es. Entramos acá a 3. De esta manera lo voy a hacer despacio a ver si se vea bien. 1, 2 y 3. Empujamos y luego presionamos. Nuevamente entramos acá con 3, 1, 2 y 3. Acá 1, 2 y 3. 1, 2 y 3.
Muy fácil, muy fácil. Entonces yo continúo realizando la misma labor hasta terminar mi pulsera de 17 centímetros. Bueno, acá ya terminé de tejer mi pulsera y le di 6 centímetros más para que quede más holgada. Me gusta, cuando es tubular, me gusta que tenga una medida extra. Bueno, y acá ya corté mi alambre, entonces vamos a hacer el acabado final. Entrelazamos los puntitos que dejamos acá, los 10 puntos, sin tejer. Entrelazamos toditos. Y acá ya llegamos al final, a nuestro último puntito. Entonces ahora cerramos, estiramos nuestro alambre para que cierre nuestro tejido. Lo cerramos completamente. De esta manera aseguramos 2 veces. Y 2. Y cortamos nuestro alambre. Entonces ahora tomamos un alambre calibre 28, color plateado, y lo anudamos acá. Le damos 2 vueltas. Una y 2 vueltitas. Cortamos el excedente. Y ahora colocamos el capuchón. Lo he cambiado de color para que no se note cuando pongamos el arito. Y acá ponemos nuestro arito, nuestra llavecita. La sujetamos con el alambre. Y volvemos a salir por el mismo lugar. Y bueno, ahora nuevamente tomamos unos alambres de acá, color fucsia, y salimos por el centro. Y luego tomamos la argollita nuevamente. Y volvemos a salir por el mismo lugar. Y así lo vamos a hacer varias veces. Vamos a volver nuevamente. Yo lo hago 4 veces. Voy, regreso, voy, regreso. Entonces yo continúo con esta labor. Bueno, acá ya aseguré mi capuchón y ahora con el alambrecito tomo unos alambres de acá para asegurar
Tiene que estar adentro para que no se note el color plata. Tiene que estar bien adentro. 1 y 2 veces aseguramos. Y ahora empujamos para que no se note nuestro alambre color plateado y cortamos el excedente al ras. Bueno, y así queda bien sujeto nuestro capuchón. Yo por el otro lado ya hice lo mismo. Le puse el capuchón, aseguré 4 veces, le puse el arito y la llave. Entonces así queda concluida nuestra pulserita con la técnica Bali, que es la técnica de realizar toda la labor solamente con los dedos, sin ninguna herramienta más. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.